Muy buenas tardes, compañeros y compañeras doctores y doctoras. El día de hoy, mi equipo compuesto por Daniela Citlali Márquez Rubalcaba, Mario Iván Morquecho Cortés y su servidora Ciyaret Guadalupe Méndez Jotadip, vamos a hablarles acerca del tema de trombosis venosa profunda. Anatomía venosa. El drenaje venoso de los miembros inferiores se realiza por dos sistemas: el superficial, situado en la piel en el espesor del tejido celular subcutáneo y por fuera de la aponeurosis de la envoltura muscular; el profundo, situado en el espesor de las masas musculares, es decir, por dentro de la aponeurosis y satélite de los vasos arteriales. Venas del pie. El arco venoso plantar recoge la sangre de los capilares de la planta del pie, continúa su trayecto con las venas profundas de la pierna, la tibial anterior y posterior y la vena peronea. El arco venoso dorsal recoge la sangre de los capilares de la superficie dorsal del pie y de las venas digitales de los dedos. Tiene interconexiones extensas con el arco plantar. Venas superficiales. La vena safena interna o mayor se origina por delante del malleolo interno como continuación de la vena marginal interna del pie. Asciende en la pierna siguiendo el borde interno de la tibia, pasa detrás del cóndilo interno de la rodilla y sigue por el muslo hasta llegar a la ingle para desembocar en la vena femoral. La vena safena externa o menor se origina detrás del malleolo externo como continuación de la vena marginal externa del pie. Asciende por la cara posterior de la pantorrilla y en el tercio superior de la pierna desemboca en la vena poplitea. Hay una comunicación casi constante con la safena interna. Venas profundas. Iniciamos con las venas tibiales. La tibial anterior se continúa con las pedias y ascienden por el compartimiento anterior de la pierna. La tibial posterior se origina en el canal retromalleolar interno y asciende por la cara interna entre los músculos de la pantorrilla. También se encuentran las venas peroneas. Tienen su origen en la cara externa del pie y región malleolar, para terminar uniéndose a las venas tibiales posteriores y formar el tronco tibioperoneo en el tercio superior de la pierna. El tronco tibioperoneo atraviesa el anillo del sóleo y recibe las venas tibiales anteriores, constituyendo la vena poplitea. La vena poplitea suele ser única y se continúa con la vena femoral superficial después de atravesar el anillo del tercer aductor. La vena femoral superficial asciende por el canal de Hunter, atraviesa luego el triángulo de Scarpa, donde recibe a la vena femoral profunda, para formar la vena femoral común, que luego de la desembocadura de la safena interna, pasa por debajo de la arcada crural, transformándose en vena ilíaca externa. Por último, las venas que drenan la pelvis. Las venas ilíacas externas reciben la sangre de los miembros inferiores, la pelvis y la parte inferior del abdomen. A medida que cada vena ilíaca externa discurre a través de la superficie interna del ilíaco, converge con la vena ilíaca interna. Las venas ilíacas internas se forman a partir de la fusión de las venas glúteas, las pudendas internas, las obturatrices y las sacras laterales. La unión de las venas ilíacas externa e interna forma la vena cava ilíaca común. La vena sacra media, que drena la región irrigada por la arteria sacra media, suele desembocar en la ilíaca común izquierda. Las venas ilíacas comunes izquierda y derecha ascienden siguiendo un ángulo oblicuo. Por delante de la vértebra L5 se unen para formar la vena cava inferior. Vamos a continuar definiendo lo que es la enfermedad. La trombosis venosa profunda, también conocida como flebotrombosis profunda, se define como la formación de un coágulo de sangre dentro del sistema venoso profundo que ocurre con mayor frecuencia en los miembros inferiores, pero también puede ocurrir en otros lugares como son los brazos y el abdomen. Se considera una enfermedad multigénica, es decir, donde confluyen múltiples factores de riesgo para desencadenar un efecto trombótico. Ahora vamos a conocer las causas de la enfermedad. Estas se dividen en dos tipos. Primero comenzamos con las características individuales y estados clínicos. Entre los principales se encuentran la edad mayor a 40 años, el sedentarismo, trauma vascular, embarazo y puerperio, insuficiencia venosa profunda, cáncer, lupus eritematoso generalizado y la obesidad. El segundo tipo de causas tiene que ver con intervenciones diagnósticas y terapéuticas, entre las principales, la inmovilización prolongada,
por cirugía ortopédica de grandes articulaciones, el uso de medicamentos hormonales y el uso de catéter venoso central. Para conocer los factores de riesgo de la enfermedad es necesario explicar la fisiopatología. Los factores responsables de la formación de un trombo venoso se recogen en la conocida tríada de Virchow. Hace más de 150 años, el patólogo alemán Rudolf Virchow propuso que la formación y la propagación de los trombos estaba provocada por anomalías en tres áreas clave: el flujo sanguíneo relacionado a la estasis venosa, la pared vascular relacionado a la lesión endotelial y los componentes de la sangre relacionado a coagulopatías. La lesión endotelial lleva a la activación de las vías intrínsecas y extrínsecas de la coagulación. Se favorece la adhesividad de las plaquetas con la liberación de sustancias capaces de estimular la coagulación en contacto con el colágeno subendotelial, originando así el trombo. La estasis venosa, en la que el flujo sanguíneo no circula de manera adecuada, está asociada a la permanencia prolongada de pie o sentado, siendo más frecuente en personas sedentarias y obesas, en pacientes postrados, como en enfermedades graves, traumatismos o postoperatorios. Por último, coagulopatías o estado hipercoagulable, asociado a anomalías en las vías de coagulación y fibrolíticas y en la función plaquetaria asociadas a un mayor riesgo de la enfermedad. En estos casos se produce un aumento del fibrinógeno y de algunos factores de coagulación. Cuadro clínico. Los síntomas son poco confiables para realizar un diagnóstico preciso, pues hasta un 50% de los pacientes tienen ausencia de síntomas y de signos, siendo esto incluso mayor en el embarazo. Los síntomas clásicos incluyen dolor, edema, decoloración, color de piel púrpura o rojizo azulado y calor. El dolor en la pierna generalmente comienza en la pantorrilla y se siente como un calambre o una inflamación. La sensación de calor se produce en la pierna afectada. Signo de Homans. El dolor se origina en la pantorrilla o en el tendón de Aquiles, con la dorsiflexión del pie con la pierna en extensión. El signo de Hollow es el dolor causado a la opresión de los músculos de la pantorrilla contra el plano óseo. El signo de Pratt, que es la aparición de venas centinela en los 2/3 superiores de la pierna afectada. El signo de Piavadi, que es un espasmo leve que aparece en los músculos de la pantorrilla al flexionar el pie del miembro afectado con la pierna levantada. Por último, el signo de Lowenberg, que es el aumento del umbral del dolor al comprimir la pantorrilla. Se mide con un baumanómetro. Los pacientes presentan dolor intenso con presiones que van desde los 60 a 150 milímetros de mercurio. La presentación de estos signos y síntomas es variable dependiendo de la localización en la trombosis venosa. En la región infrapoplitea, el edema es mínimo y solo llama la atención el dolor y la hipersensibilidad de la pantorrilla. En la región femoropoplitea, el dolor de la pantorrilla aumenta al caminar, subir escaleras y disminuye con el reposo. Hay tumefacción de la pantorrilla y aparecen los síntomas. En la región iliofemoral, el dolor es espontáneo al nivel de la ingle. Muslo edematizado, aumento de la red venosa y el aumento de calor en la zona. La mayor incidencia de esta patología ocurre en la comunidad y como la clínica en ocasiones no es concluyente, es necesario utilizar métodos auxiliares de diagnóstico con alta especialidad y sensibilidad. La ultrasonografía con compresión venosa constituye en la actualidad la prueba de imagen de elección para el diagnóstico de la trombosis venosa profunda. Para el diagnóstico de esta patología y con la condición del Doppler a calor permite una identificación más precisa del segmento venoso trombosado. La resonancia magnética nos ofrece una imagen directa del trombo y tiene una sensibilidad del 94 al 96% y una especialidad del 90 al 92%. Es un estudio bien tolerado y con una interpretación altamente reproducible. Dímero D. El dímero D es un producto de la degradación de la fibrina por la plasmina, por lo que a niveles elevados indican un incremento de la actividad de la trombina y el incremento de la fibrinólisis. Tratamiento antitrombótico.
Las principales medidas preventivas son en primer lugar las medidas físicas y en segundo las farmacológicas. Primera, serán beneficiosas todas las medidas que favorezcan el retorno venoso, como elevar los pies de la cama, movilización precoz, así como los distintos modelos de vendajes, compresión neumática y medias elásticas. Todo ello para aumentar el flujo de venas profundas de las piernas. Las medidas farmacológicas están indicadas principalmente en pacientes con riesgo elevado y se han empleado numerosas sustancias como la aspirina y la heparina y otros anticoagulantes, pero en la actualidad el método de elección es la administración en vía subcutánea de un preparado de heparina de bajo peso molecular. Ya se ha demostrado que estas sustancias son muy eficaces en la reducción en las complicaciones derivadas de dicha enfermedad. Caso clínico. Paciente femenino de 59 años con antecedentes de asma e hipertensión arterial reportó dolor y molestia en extremidades inferiores de 2 semanas de evolución, seguido de fatiga, debilidad generalizada, dificultad respiratoria y tos no productiva al momento de su admisión hospitalaria. Tenía una presión arterial de 114 sobre 52 miligramos de mercurio, frecuencia cardíaca de 103 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 22 por minuto, saturación de oxígeno al 90% al aire ambiente. Los hallazgos relevantes del examen físico fueron taquipnea y disnea de reposo, crépitos en ambas bases pulmonares, sin evidencia de edema o congestión venosa en extremidades inferiores. Con la sospecha diagnóstica de trombosis venosa profunda, se realizó una ecografía Doppler de extremidades inferiores confirmando la presencia de trombo en la vena poplitea izquierda. Una angiotomografía de tórax evidencia embolia pulmonar diseminada en ambas arterias pulmonares. Con estos hallazgos fue enviado a la unidad de terapia intensiva para observación y manejo de posibles complicaciones. Se inició heparina endovenosa a dosis anticoagulante. Luego de 24 horas de observación, fue transferida a la unidad de terapia intermedia para continuar tratamiento anticoagulante oral. Al cuarto día de admisión, la paciente fue encontrada con afasia global, dificultad para comprender órdenes y comunicarse de forma verbal o escrita, hemiplegia derecha y parálisis facial. La resonancia magnética de cerebro confirmó un infarto cerebral del territorio de la arteria cerebral media izquierda. Debido a la terapia de anticoagulación, la paciente no fue candidata a trombosis endovenosa. Como parte del trabajo diagnóstico de embolia cerebral, se realizó una ecografía transtotorácica mostrando hipertensión pulmonar sistólica de 46 miligramos de mercurio, sin ningún defecto cardíaco relevante. La sospecha diagnóstica de embolia de origen cardíaco era alta, por lo que se realizó una ecografía transesofágica confirmando la presencia de un FOB grande de 1.8 centímetros de diámetro y un aneurisma septal auricular, con un cortocircuito de derecha a izquierda visualizando un protocolo de burbujas. Por la magnitud del cortocircuito y la posibilidad de embolias recurrentes, se procedió a reparar el defecto auricular a través del cateterismo cardíaco con un dispositivo denominado Amplatzer. Una vez separado el defecto, se comprobó la inexistencia del cortocircuito, pero se mantuvo a la paciente con anticoagulación oral con warfarina como parte del tratamiento de trombosis venosa profunda. Posteriormente, la paciente fue enviada a terapia de rehabilitación y terapia de lenguaje, con parcial recuperación de la hemiplegia y la afasia, pudiendo deambular y realizar sus actividades diarias con asistencia y comunicarse con la familia de forma limitada. Hasta la fecha no se reporta recurrencia de eventos embólicos. Epidemiología. La trombosis es un problema de salud pública mundial y en México representa una de las primeras causas de mortalidad. Sin embargo, se desconoce la cifra precisa de muertes de estos casos. Pero basado en estimaciones mundiales, en México pueden existir entre 400,000 y 500,000 casos de trombosis por año. Complicaciones. La embolia pulmonar es una complicación grave asociada a la trombosis venosa profunda.
Una embolia pulmonar se produce cuando un coágulo sanguíneo que circula hacia el pulmón desde otra parte del cuerpo obstruye un vaso sanguíneo en el pulmón. La embolia pulmonar puede poner en riesgo la vida. Es importante prestar atención a los signos y síntomas de la embolia pulmonar y buscar atención médica si se producen. Los signos y síntomas de embolia pulmonar comprenden tos con sangre, pulso acelerado, dificultad repentina para respirar, dolor o molestia en el pecho que empeora cuando respiras profundo o cuando toses.